¿Qué tal? Buenos días. Les habla Juan Carlos Santos, profesor de esta Facultad de Periodismo de Cuenca y que hoy coordina esta segunda edición de Un Día de la Radio, que arranca pasadas unos minutos, en este caso 8 minutos de las 9 de la mañana. Tenemos por delante 5 horas de radio en directo para informarles, entretenerles y hacerles pasar un buen rato. Habrá debates, habrá entrevistas, habrá noticias y sobre todo habrá mucho periodismo esta mañana desde el estudio de radio de la Facultad de Periodismo de la UCLM. Y nuestra primera cita en este Día de la Radio la tenemos con El Alternativo, que es un programa de actualidad y debate. Miguel Cerero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. El tiempo es tuyo. Pues aquí comenzamos El Alternativo. El Alternativo. Que comience la magia de las radios, amigas y amigos, buenos días. Comenzamos esta edición especial del Alternativo que se enmarca dentro, como ha dicho Juan Carlos, de este Día de la Radio que celebramos en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Como ya saben, pueden visualizarnos a través del canal de YouTube del Observador, donde además le invitamos a que nos dejen sus comentarios. Es un auténtico placer comenzar de esta manera y me acompañan, como siempre, a mi derecha Silvia Trujillo, buenos días. Buenos días. Mario Iranzo a mi izquierda, buenos días. Miguel. Y Jordi Pascual, buenos días. Muy buenos días, Miguel. Pues aquí arranca nuestra media hora para informar y opinar sobre la actualidad. La Gaceta de la Calle. Macron gana las elecciones presidenciales en Francia. El líder del nuevo partido En Marche se impuso a la ultraderechista Marine Le Pen con un abultado apoyo del 65% de los votantes frente al 35% que obtuvo la lideresa del Frente Nacional. Macron se convierte así en el presidente más joven de la República Francesa, con tan solo 39 años. Su proyecto, europeísta y liberal en lo económico, logró imponerse al discurso xenófobo de su rival, para alivio de muchos. El nivel de abstención fue muy alto, del 25%, cifras que no se alcanzaban desde el 1969. Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico, todavía no lo tenemos, Amar Base. Vamos a contactar con el corresponsal del diario El País en Francia. Y bueno, Mario, vamos a analizar estos primeros resultados de las elecciones francesas que dejan a un lado muy minúsculo a Marine Le Pen. Sí, la verdad es que yo creo que no es ninguna sorpresa que finalmente se haya impuesto Macron. Parecía, según la primera vuelta y según los plebiscitos, que iba a ser el ganador, pero existía pues un claro miedo o temor a que finalmente ganara Marine Le Pen. Sí, bueno, yo la verdad es que opino lo mismo y además que a mí este hecho me relaja un poco en el sentido de que se relaje lo que es la figura de la ultraderecha, ya no en Europa, sino en un contexto internacional, ¿no? Sí, abrió un poco la veda a Donald Trump y parece que pues con Marine Le Pen teníamos ese miedo, llevamos ya meses con ese miedo de que finalmente triunfara y por suerte Macron se ha impuesto. Sí, yo creo que Europa ha respirado tranquilo y gracias a la victoria de Macron y dejando atrás a la ultraderecha francesa y han abierto los ojos los votantes franceses en este último. Macron parece que ha sido el freno para que la ultraderecha no se imponga finalmente en Europa, como parecía y atisbaban los medios de comunicaciones europeos. Finalmente gana Macron, gana, bajo mi opinión, la sensatez y deja a Francia en un estado de una relajación estatal, se puede decir, debido a que esas ideas que planteaba Marine Le Pen con el tema de las fronteras y demás, pues no se llevarán a cabo de una manera tan extremista, quizás. Sí, no es un candidato para nada rupturista, digamos que es continuista, con un proyecto liberal, que bueno, puede gustar más o menos, pero al fin y al cabo no es ese miedo que nos daba la figura de Marine Le Pen. Sí, además En Marche es un partido de centro. Sí, centro Sí, liberal, sí. más o menos. Entonces yo creo que calma un poco lo que sería la visión de todo el mundo. Es lo que decía Mario al principio. Se esperaba una victoria así, que nos calma a todos, pero yo creo que vivimos un poco de esos momentos de tensión en cuanto supimos que las políticas de Marine Le Pen eran conforme eran, ¿no? Sí. Bueno, Marine Le Pen plantea en su partido, al Frente Nacional, pues una reforma muy profunda dentro de su partido, llegando incluso a plantear un cambio de nombre. Por lo tanto, estas elecciones ha sido
un duro varapalo tanto para el Frente Nacional como para Marine Le Pen, que a pesar de eso ha conseguido su mayor resultado en unas elecciones francesas. Sí, ella de hecho nada más conocer el resultado de las elecciones consideraba que su partido iba a ser la principal fuerza de la oposición al gobierno y bueno, esto lo iremos hablando, pero ya veremos cuál es realmente la figura de su partido, del Frente Nacional. Bueno, pues mientras contactamos con Marc Basset, que es el corresponsal del diario El País en Francia, esperamos que él nos pueda comentar más y nos pueda informar más sobre estas elecciones de Francia. Mientras tanto, vamos a pasar de información y nos vamos a situar en España, porque Unidos Podemos, ¿qué plantea o qué ha planteado esta semana, Silvia? Pues Unidos Podemos promueve una moción de censura a Mariano Rajoy tras la Operación Lezo. La moción de censura propuesta por el Grupo Confederal emplaza al PSOE y Ciudadanos. Hemos contactado con el PSOE, comisiones obreras y jueces para la democracia, ha anunciado Iglesias. Lo que más ha sorprendido es la reacción del PSOE. Antonio Hernando, como portavoz del partido, rechaza la moción de censura y acusa a Podemos de mala fe y falta de rigor. Iglesias ha señalado no entender por qué hay formaciones que se manifiestan en contra de la corrupción y sostienen al PP, el partido más corrupto de Europa, en alusión a los ciudadanos. Bueno, pues ha sorprendido la decisión del PSOE debido a que no se sumará a esta moción de censura junto con Podemos. Quizás no sea tan llamativa esa decisión del partido de Ciudadanos. Lo que sí nos ha sorprendido, Silvia, es que si el PSOE no haya estado, o en un supuesto momento no se hayan celebrado estas primarias, ¿habría dicho que sí o habría dicho que no? Entendemos que ha dicho que no porque le pilla en un mal momento. Sí, la verdad es que es una situación en la que el clima está un poco caldeado, está en proceso de primarias el Partido Socialista, pero yo creo que es una moción de censura que a priori un partido que se autocalifica socialista debería apoyar. Creo que las formas del Partido Socialista han sido malas, perdón, pero ya que no han seguido los órdenes quizá establecidos, que primero se debate y luego se negocia. Yo opino igual que tú, pero creo que lo que está intentando el Partido Socialista es apartarse de toda polémica que pueda incumbirlo, pero de esta manera lo que está haciendo es posicionándose posicionándose al lado de un PP claramente, ¿no? Sí, además recordamos que Susana Díaz es una de las electoras y las candidatas a presidir el Partido Socialista, y recordemos que Susana Díaz gobierna gracias a Ciudadanos, era partícipe de la abstención a que gobernara el Partido Popular en el Congreso. Y su opinión, Esperanza Aguirre, la tiene muy clara. Entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, Susana Díaz. Por lo tanto, yo creo que esa es una amenaza, como hemos comentado en otro programa, para la izquierda en España y para el Partido Socialista en concreto. Sí, yo por ejemplo creo que a nivel de prensa se ha alarmado mucho sobre este tema, porque claro, se plantea una moción de censura y enseguida todos pues se ponen un poco como las manos en la cabeza, ¿no? ¿Que es correcto? No. Eso ya lo tienen que decidir nuestros representantes. Pero yo pienso que el calificativo que definía Mario sí que es necesario. O sea, las medidas que tendrían que adoptar todos los grupos parlamentarios de izquierdas deberían replantearse de manera muy directa qué es lo que quieren para su país, ¿no? Sí, la verdad es que sorprende que el PSOE haya tenido esta reacción ante la moción de censura cuando... Si recordamos y vemos la vista atrás, Felipe González, sí, el que fue secretario general del Partido Socialista, presentó una moción de censura a Adolfo Suárez a sabiendas de que no iba a triunfar, y él mismo lo dijo en el Congreso: sé que no va a triunfar porque ahora el Partido Socialista peca de esta hipocresía. O sea, es cierto que el orden de los factores lo han llevado mal. Primero se negocia y luego se presenta la moción, pero una vez planteada yo creo que se queda en evidencia el Partido Socialista, ya que muestra que se siente cómodo gobernando al lado del Partido Popular, y ya de Ciudadanos ni hablamos, porque Ciudadanos sí que es verdad que cuando salen los casos de corrupción son los primeros que van a los platós y lo critican, pero luego vemos que le siguen apoyando en Madrid, le siguen apoyando en Murcia y le siguen apoyando en el gobierno central. 3 gobiernos que están totalmente señalados por la corrupción. Entonces... insisto, el orden de los factores está mal hecho, pero estratégicamente sí que han señalado y han puesto el dedo en la llaga del PP y de la corrupción,
y de los partidos que no lo apoyen, que supuestamente deberían estar en el saco de los que están en contra del Partido Popular y de sus políticas de recortes, de sus políticas de austeridad y obviamente, como todos deberíamos estar, de su corrupción. Hay una idea de Pedro Sánchez por ahí, y la ha dicho en un mitin de esto que está rodando por España, ¿no? En su decisión como candidato a la presidencia del Partido Socialista, y es Felipe González, Guerra y otro dirigente más del Partido Socialista antiguo estarían en este momento con la candidatura de Sánchez, y eso era un dardo envenenado directamente a Susana Díaz, debido a que esos 3 miembros que él nombró estaban a día de hoy con ella, ¿no? Es decir, con el apoyo al Partido Popular en el gobierno, la abstención y toda esta aceptación de la corrupción del partido que nos gobierna actualmente. Sí, a ver, yo me remito a que yo creo que a nivel de prensa se le ha dado igual demasiado bombo, ¿no? Ya no por la situación en la que estamos, sino por lo que significaría, ¿no? para nuestro país. No sé qué opinión tendréis acerca desde el nivel mediático. Bueno, pues son las 9:19 de la mañana. Pascual, seguimos con la noticia. El acuerdo con el PNV para los presupuestos incluye la rebaja del cupo y 3.380 millones para la alta velocidad. El acuerdo con el PNV para que apoye los presupuestos generales del Estado del gobierno de Rajoy no solo incluye una cuantiosa rebaja del cupo y la devolución de 1.400.000 euros, sino también cerca de 4.000 millones de euros. La mayor partida es una inversión de 3.380.000 millones de euros hasta 2023 para la principal infraestructura ferroviaria denominada Y Vasca, que conectará las 3 capitales en alta velocidad. De 2023 a 2025 se finalizarán además las obras en las estaciones de las 3 capitales vascas, Bilbao soterrada, Vitoria parcialmente y San Sebastián en plataforma. Bueno, pues aparcamos esta noticia. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Marc Basset, que es el corresponsal del diario El País en Francia. Marc Basset, buenos días. Hola, buenos días. Y en primer lugar, preguntarle cómo han transcurrido las elecciones presidenciales de Francia y qué supone que Macron sea presidente de la República Francesa. Bueno, pues Macron consiguió una victoria muy clara en las elecciones presidenciales ante Marine Le Pen. Macron era el candidato centrista, liberal, europeísta. Le Pen era la candidata del partido de extrema derecha Frente Nacional. Pues la victoria de Macron yo creo que supone una parada en un ciclo que empezó hace un año con la victoria del Brexit, de la salida de Reino Unido de la Unión Europea con el referéndum. Después ganó Trump. Había una ola, digamos, podría llamarse populista, nacionalista, de cierre de fronteras, que simbolizó muy bien especialmente el Brexit, la victoria de Trump. Aquí en Francia se oponían 2 fuerzas que representaban las mismas fuerzas que se opusieron en Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Las fuerzas de la apertura de fronteras, del internacionalismo, en este caso el europeísmo, y del cierre de fronteras a la inmigración, a las mercancías, al libre comercio. Pues aquí, después de estas victorias del bando populista, ha ganado el otro candidato, y es muy simbólico que en Francia, un país central en la Unión Europea, pues haya ganado esta opción, un candidato europeísta, un candidato liberal, un candidato que fue banquero, un candidato muy joven, 39 años para la política francesa, y para el cargo que va a ocupar es muy joven, y supone una renovación en gran parte de la vida política francesa y europea. Sí, Marc, yo te quería seguir preguntando sobre Marine Le Pen, ya que después de conocer los resultados oficiales declaraba que su partido sería la principal oposición. ¿Cuál crees que será su papel como tal? Bueno, ahora empieza. En Francia no ha terminado el ciclo electoral, porque en junio se celebrarán las elecciones legislativas, en las que se va a elegir a la Asamblea Nacional, el Parlamento francés. El presidente solo no puede gobernar, necesita una mayoría parlamentaria, y Macron, si quiere gobernar en condiciones y poner en marcha su programa, pues necesitará conseguir la mayoría en las legislativas. Empieza la batalla por quién será el partido de la oposición, y ahí es donde Marine Le Pen intenta posicionarse con fuerza.
obviamente ha sido el partido que llegó a la segunda vuelta de las elecciones, la segunda fuerza en Francia política, y quiere traducir esta fuerza que tiene en las urnas en una mayoría parlamentaria que en estos momentos no tiene. El Frente Nacional tiene ahora 2 diputados solamente, no tiene ni grupo parlamentario. Entonces, bueno, es el intento de Marine Le Pen de traducir el resultado de las presidenciales en una masa crítica en la Asamblea Nacional que le permita ejercer de oposición. El resultado para el Frente Nacional es decepcionante realmente. Han sacado un 34%, de votos, unos 10 millones de votos. Son muchos, van mucho más allá de lo que había conseguido nunca el Frente Nacional, pero son muchos menos de lo que esperaba y queda muy lejos de la victoria. Y ahí se empieza a plantear un debate interno, una batalla interna en el Frente Nacional sobre qué hacer. El Frente Nacional tiene un problema, que es el nombre, Frente Nacional. Es un partido con reminiscencias de la extrema derecha, que fundó el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, un partido muy extremista, con orígenes antisemitas, incluso cercanos a grupúsculos neonazis, y luego el apellido de Le Pen está muy marcado en Francia, y esto probablemente le impide subir a partir de recoger más votos de los que en otras condiciones podría recoger. ¿Y qué ambiente se respira en Francia, Marc, después de este resultado? ¿Alivio, incertidumbre? Bueno, es una Francia dividida realmente. Aunque Macron ha ganado con gran claridad, nunca, excepto en el año 2002, un presidente había conseguido una mayoría tan clara y tan nítida, ha habido una alta abstención y muchos votos blancos. Muchos votantes de Macron no han votado a Macron porque estén convencidos de que Macron es el mejor presidente, sino porque querían evitar que el Frente Nacional, este partido muy ligado a la extrema derecha y que se ve todavía como un partido fuera de los valores de la República Francesa, querían evitar que llegase al poder. Por lo tanto, Macron tendrá mucho trabajo a la hora de persuadir al resto de franceses que él es el presidente de los franceses y de cerrar estas divisiones que se han quedado tan en evidencia durante la campaña electoral. Pues muchas gracias, Marc Basset. Agradecemos su participación en este programa del Alternativo. Como sabe, el tiempo en la radio es oro y nos quedan apenas 5 minutos para finalizar nuestro tiempo en este maratón que celebramos en la Facultad de Periodismo. Así que le agradecemos su participación desde Francia y esperemos que nos pueda seguir informando para el Alternativo. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues continuamos, volvemos a la noticia de Pascual. Vamos a tener que aligerar mucho nuestro tiempo y vamos a comentar un poco por encima lo que supone que el Partido Nacionalista Vasco apoye al PP para aprobar sus resultados o los presupuestos generales del Estado. Sí, yo generalmente pienso que es una estrategia mutua de apoyos por seguir conservando ese apoyo al PP desde ya que busca sus apoyos ya no a nivel a nivel del Parlamento, sino en un nivel básicamente estatal para no perder esa fuerza que está causando este tipo de problemas, ¿no? Sí, porque se critica a los partidos nacionalistas, pero luego parece que los partidos hegemónicos son los primeros que echan mano de ellos para obtener aprobar en este caso sus presupuestos generales. Voy a comentar unos cuantos datos, ya que en 2011... De manera muy rápida, rapidísima. En 2011 a educación se invirtió un 4,4% y este año se invertirá un 3,67%. La protección social del 16,83% al 15,91%. Se invertirá el mismo gasto en pensiones, pero teniendo en cuenta que hay 6 millones de pensionistas más. Estos son los datos de la inversión social que hará el Partido Popular. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, señores. Solamente tenemos tiempo de despedirnos y de dar paso a la puntilla, que hoy pues lo realizarán Mario Iranzo y estoy seguro que le gustará a muchos de los que nos están escuchando. Por tanto, una despedida a modo de titular, por favor. Empezamos por Jordi Pascual. Sí, bueno, yo agradecer sobre todo a la facultad que haya contado con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, compartir mesa con mis compañeros y, bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Efectivamente, muchas gracias por escucharnos, por vernos y un saludo. Y más de lo mismo, muchas gracias y espero que guste y nada. Bueno, pues muchas gracias, un saludo a nuestros oyentes y se quedan con la puntilla de Mario Iranzo. De puño y letra, la sección de opinión. La actualidad la interpreta cada...
La actualidad la interpreta cada persona que la analiza. El arte, sin embargo, interpreta a cada persona que trata de analizarla. No hay una sola realidad ni un único lienzo en el horizonte, pero nos marcamos parámetros que acotan algo muy grande. Es decir, le ponemos nombres al arte. No son tantas las corrientes artísticas, pero sí los artistas que crean bajo su nombre. Ciertamente es peligroso etiquetarse y atarse a una corriente que, en ocasiones, parece tan abstracta. Pero hay artistas que lo han hecho con auténtica destreza, se han aprovechado de ella y han vendido gracias a un nombre. Pero la historia es cíclica y hay circunstancias que requieren un cambio de época. Hoy el panorama es convulso, van Goghiano por su inestabilidad y oscuro. Quizá exagere si lo comparo con las pinturas negras de Goya, pero a algunos nos desgarra la posibilidad de tener a Saturno meciéndonos en sus brazos. Nos devora, y hay un artista en el museo que lo ha permitido, dejando atrás su firme trazo de juventud, en el que predominaban los colores cálidos y primarios, cuando le daban nombre a un movimiento artístico y ellos mismos eran el claro reflejo del mismo. Hoy, su paleta parece una copia de la de Yves Klein. Este cambio cromático ha originado un distanciamiento claro con sus seguidores iniciales, que sienten como el mecenas se ha apoderado de la identidad inicial del artista y lo han tambaleado hasta cambiar sus trazos en función de sus intereses. Les hacen creer que el peligro está en los nuevos pintores que intentan representar el movimiento que ellos antes lideraron, sin darse cuenta de que el enemigo real está en la otra punta del museo. El Partido Socialista tiene en sus manos volver a cambiar y pintar de rojo su cuadro, pero este desde luego no es el camino. Mario Iranzo.